Están amén, o sea, bien, regular. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? ¿Con gozo? A ver, otra vez. ¿Están bendecidos? ¿Con gozo? ¿En victoria? Amén. Qué lindo, hermano. Qué lindo verles. Es una alegría muy grande estar aquí nuevamente. Ya los extrañaba yo de ustedes. No sé si ustedes a mí, pero yo sí a ustedes los he extrañado. Porque el año 2017 yo he venido casi como 8 meses seguido, ¿no? Ya estaba a punto de pedir mi membresía, ya la IEP ya me iba a mudar para Arequipa, hermano, ya. No, pero no me dieron pues visa aquí en Arequipa, no me dieron pasaporte, entonces ya no me pude quedar a vivir en Arequipa. No, pero ya desde abril que no venía y les he extrañado bastante. Es un gozo verles, es un gozo ver al pastor Mansueto, ya está hasta con guatita, pastor, está usted muy bien, ya se le ve muy bien al pastor, qué alegría de verle totalmente recuperado y sirviendo al Señor, con la hermana Martita, qué lindos verlos aquí. Y bueno, hoy día se me ha pedido que pueda compartir la palabra del Señor, así que vamos a orar al Señor para que el Señor, su Espíritu Santo, nos guíe a toda verdad como Él sabe hacerlo. Padre, te damos gracias por esta mañana, que podemos acercarnos a tu trono de la gracia, donde el mismo Hijo es nuestro mediador, donde el Espíritu Santo es nuestro intercesor, donde el Padre es el dador de toda buena dádiva y podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia, encontrar el socorro oportuno. Señor, gracias por tu perdón, porque aunque fallamos tantas veces, tú nos perdonas. Señor, renuevas tu amor, tu compasión con nosotros. Nos acompañas en todas nuestras luchas y tú sabes darnos victoria siempre. Háblanos el día de hoy, Señor. Guíanos a toda verdad. Enséñanos lo que hay en tu corazón. Quebranta nuestro corazón, Señor, endurecido, si es que lo está así. Consuela al corazón entristecido. Anima al corazón debilitado, Señor. Sálvanos a todos, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Por favor, salude al hermano que está a su lado, mírele a los ojos directamente y dígale usted así, a ver, ¿cómo tiene que decirle? A ver, ¿se acuerda o no se acuerda? ¿Ah? Dígale usted, ya no voy a ser el mismo, a ver, dígale, ya no voy a ser el mismo, muy bien, gracias. Y usted le contesta mirándole a los ojos, más te vale que no seas el mismo, dígale, a ver. Cuidadito con que seas el mismo. Aló. Sí, 1, 2, sí. ¿Qué pasó con el micrófono? Algo pasó. Ahí está, muy bien. Muy bien, hermano. Ahora su Biblia en el libro de Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Vamos a leer una historia muy conocida, ¿verdad? El año pasado esta historia estuvo de moda. Muchas mujeres en el Perú se volvieron muy bíblicas viendo la novela Moisés y la discusión era quién era más guapo, si Moisés o Ramsés. No aprendieron nada de la historia, estaban ahí muchas, yo sé que no de aquí de Arequipa, no de otros lugares, viendo Moisés. Pues bien, terminando el año siempre es una temporada para analizar un poco cómo nos fue en esos últimos 12 meses, ver qué pudimos hacer y qué no hicimos, o qué sí hicimos, o qué no debimos hacer y lamentablemente hicimos. Pero también es una buena época para proyectarnos al siguiente año. Comienzan los propósitos, ¿no? Algunos, por ejemplo, se proponen bajar de peso, pero en diciembre un poco complicado. Entonces, más o menos el 10 de enero no están pensando, y cuando van a la piscina se dan cuenta que es muy tarde para bajar de peso, ¿no? Otros se proponen estudiar, empezar un negocio, mudarse de la casa de la suegra, siempre es bueno, hermano, hacer eso, ¿no? Todos tienen un propósito o nos planteamos alguna meta. Pero cuando nosotros nos planteamos estas metas, a veces caemos en una pequeña trampita. Y esta trampita es buscar nuestras metas, nuestros objetivos, pero como somos cristianos, queremos a veces darle un barniz espiritual y nos preguntamos, ¿cuál será la voluntad de Dios para mí? ¿Cuál será el plan de Dios para mí? Y esta pregunta tiene una trampita, porque ¿qué estamos buscando? Escuche la pregunta, ¿cuál será la voluntad de Dios para mí? ¿Quién es allí lo más importante en esa pregunta? ¿Dios o yo? Hay que preguntarnos, ¿verdad?
Porque es como decir a Dios, ¿sabes qué, Dios? Sí me interesan tus planes, pero quiero uno que se adapte a mí, a quien yo soy, a lo que yo quiero, a lo que me gusta hacer, a lo que quisiera hacer. Y vamos a ver en esta historia de Éxodo 3, cómo Dios le revela su plan a un siervo tan especial como lo fue Moisés. Acompáñame a la lectura de Éxodo capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al 12. Apacentando a Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. ¿Qué hacía Moisés? Apacentaba, dice, ovejas. ¿Dónde? ¿En un campo verde? ¿En un lugar lleno de vegetación para sus ovejas? No, lo hacía en un desierto. ¿Cómo había llegado Moisés allí? Moisés, como ustedes saben, nació en un hogar hebreo, un hogar de esclavos. Su vida sufrió un ataque desde que nació. Él estaba condenado a morir. Acuérdese usted que a causa del crecimiento de la población de los hebreos, el faraón se sintió amenazado y ordenó matar a todos los varoncitos que nacían en aquella época. Pero Dios se movió y a través de su madre y de su hermana llegaron a salvar la vida de Moisés, y Moisés llegó al palacio de Faraón y fue criado como un nieto de Faraón. Fue criado como un príncipe de Egipto. La Biblia dice en el libro de los Hechos que Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios. Es decir, él fue educado en la mejor educación, en los mejores conocimientos, en los mayores avances de la ciencia. Fue educado como estratega militar, como estratega político. Él era parte de la familia real. Moisés, debido a su origen adoptivo, al haber crecido en el hogar de Faraón, él estaba destinado a ser un príncipe, a ser un gobernante. En algún momento Moisés toma conciencia de su origen hebreo y comienza a visitar a sus hermanos. Pero así como Moisés tenía un origen en el pueblo de Dios, tenía una lamentable influencia. La educación egipcia, la cultura egipcia, la vida egipcia había influenciado a tal punto en su corazón que él había asumido los valores y principios de los egipcios. ¿Cuál era la característica principal de la cultura egipcia? La violencia. Egipto era un pueblo conquistador. Egipto era un pueblo al cual no le temblaba la mano matar niños con tal de protegerse. Era un pueblo que no había dudado en esclavizar al pueblo de Israel. No era el pueblo de Israel, a la nación hebrea, a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, siendo que este pueblo había llegado como inmigrantes, no había llegado como esclavos. Pero Egipto se había vuelto una sociedad muy violenta y Moisés absorbe esos valores. Usted recuerda la historia, los 40 años, tal vez él se sintió ya preparado para ser el libertador de su pueblo, y en medio de un enfrentamiento él termina asesinando a un egipcio y tiene que huir. Los primeros 40 años de su vida, Moisés imagina que él era suficientemente preparado para liberar a Israel, pero tras ese fracaso personal, moral, él se pasa los siguientes 40 años de su vida en un desierto, pensando que no sirve para nada. Y es así que llega a este punto de su vida y llega al monte Horeb, versículo 2. Y en ese monte se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Qué curioso. La planta que es usada por Dios para revelarse a Moisés no es un árbol espléndido, no es un cedro, ¿verdad? Ni siquiera un pino. Es una zarza, es un espino, es una planta seca, una planta que ni usted ni yo usaríamos para arbolito de Navidad en nuestras casas. No sirve para nada una zarza. Pero Dios quiso usar esa zarza para comunicarse con Moisés, porque Dios le estaba diciendo algo a Moisés que nos quiere decir a usted y a mí esta mañana. No importa la planta, hermano, no importa el árbol, lo que importa es la presencia de Dios en el árbol. Amén. Lo que hace especial un árbol que Dios quiere usar no es si el árbol es fino o es corriente, es que el fuego que estaba encendiendo esa zarza hacía especial al árbol, a tal punto que llamó la atención de Moisés. Seguramente Moisés había pasado por ahí muchas veces y había visto ese árbol seco y no le había conferido ningún valor, pero ese día esa zarza
tenía un especial significado. Versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque en el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y Moisés aquí tiene una primera experiencia muy especial. Él había seguramente caminado por ahí muchas veces. Seguramente, tal vez hasta sus animales habían descansado allí. Pero ese día, ese lugar se había transformado. Se había transformado en un lugar santo. Se había transformado en el lugar que Dios estaba visitando. Como alguna vez sus antepasados fueron visitados por Dios allí en Betel, allí donde tuvo el sueño Jacob, allí donde se le apareció a su padre Abraham, ¿verdad? Hoy se le estaba apareciendo en el monte Horeb a Moisés. Y entonces Moisés tuvo una primera lección muy importante. Lo que hace trascendental una situación es la presencia de Dios en la situación. No importa el lugar, no importa el instrumento que Dios use. Mire, usted me ve hoy día predicar a mí, pero no soy yo el importante esta mañana. El importante esta mañana aquí es el Señor Jesucristo, amén. Él es el que tiene que ser exaltado. Él es el que tiene que robarse la atención de nosotros, no el predicador. El predicador, quien les habla hoy, es solamente un palo seco, hermano. Aquí lo importante es nuestro Señor Jesús, amén. Entonces, esta situación la presencia de Dios estaba siendo importante, esta situación. Moisés había sentido los primeros 40 años de su vida una persona muy importante. Él era un príncipe, tenía la mejor educación, había sido un guerrero conquistador. Él tenía seguramente el carácter y tenía las condiciones para libertar a Israel, habrá pensado Moisés. Pero luego, durante los siguientes 40 años de su vida, él se sintió insignificante. Y Dios lo que le estaba enseñando ahora es: mira, Moisés, yo puedo usar algo insignificante como un árbol seco para hacer algo muy importante, como es revelar la gloria de Dios. ¿Me está escuchando, hermano? ¿Me está escuchando, hermano? Dios puede usar algo insignificante para hacer algo trascendental, como es revelar su gloria. Es lo que Dios está haciendo aquí con la zarza. Yo soy el Dios de tu padre, versículo 6, de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Moisés, que había crecido en un palacio mirando las mejores plantas, los mejores tesoros, las mejores obras artísticas, nunca se había cubierto el rostro para dejar de mirar ni siquiera el rostro de Faraón, su abuelo. Mas ahora él tenía que cubrirse su rostro para no mirar una zarza, no por la zarza, sino por la gloria de Dios que estaba allí, aleluya. Versículo 7, dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Qué interesante. Moisés en algún momento quiso hacer algo por su pueblo y no se le ocurrió mejor idea que asesinar a un egipcio, porque era la cultura que prevalecía en su corazón. Era la educación que él había recibido, era la crianza que él había recibido, era la cosmovisión que él había absorbido de Egipto. 40 años después, ese sueño parecía lejano, un sueño roto, un sueño imposible. Pero ahora Dios le está revelando a Moisés un plan, un propósito, su voluntad. ¿Qué le está diciendo? Mira, Moisés, no es que tú quieras liberar a Israel, yo quiero liberar a Israel. Amén. Yo quiero liberar a Israel. Es mi plan, es mi sueño, es mi deseo, es mi dolor, le dice Dios. Yo he visto la aflicción, he escuchado su clamor, he visto la opresión, dice Dios. Todo esto nace de mí. Y eso, hermanos, es muy importante que entendamos cuando buscamos la voluntad de Dios.
Por eso le dije al principio, hay una trampita en esta pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Hay una trampita, porque en esa pregunta nos estamos enfocando en nosotros. Y no se trata de nosotros. La voluntad de Dios se trata de Dios. Amén. Amén, hermano. El plan de Dios se trata de Él. La agenda de Dios se trata de Él. Los deseos de Dios se tratan de Él, no de nosotros. Miren, Dios primero le comparte su corazón a Moisés. Le dice: Moisés, primero Dios le revela a Moisés quién es Él. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Yo soy el Dios verdadero. Yo soy, ¿verdad?, este Dios que puede manifestarse poderosamente en una visión como la que tú tienes ahora. Pero no solamente soy un Dios poderoso, además soy un Dios compasivo. Además soy un Dios misericordioso y lleno de amor, que está viendo el sufrimiento de una nación a la cual yo prometí bendecir, y ha llegado el tiempo de liberar. Este es el tiempo, le está diciendo Dios a Moisés, de ejecutar mi plan. Y dentro de este plan, yo tengo un papel para ti. ¿Me estoy explicando, hermano, o estoy hablando enredado? Mire, esta trampita de el plan de Dios para mí, lo que le estamos diciendo realmente a Dios es: Señor, yo tengo mis planes y quiero ver cómo tú me ayudas a cumplirlos. Pero aquí Dios le dice a Moisés: Moisés, yo tengo un plan y te voy a revelar a ti en ese plan cuál va a ser tu papel. Amén. Y recién en el versículo 10 le dice: ven Moisés, ven, llegó tu tiempo, llegó la hora, te voy a enviar a Faraón para que saques a mi pueblo. Te voy a enviar a Faraón para que saques a mi pueblo. Yo lo voy a hacer. Yo he escuchado el clamor, yo he visto el sufrimiento, he visto la opresión, y ahora voy a hacer algo y tú tienes un papel en esto. Pero todo este plan nace en Dios. Versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Hermano, cuando tú haces un análisis del texto desde el versículo 13 en adelante, tú vas a encontrar que 6 veces se nombra a Dios como primera persona. Yo he visto, yo he escuchado, yo descenderé, yo sacaré, yo haré. Y solamente 2 veces se menciona a Moisés: ven, te enviaré, tú sacarás. ¿Qué significa esto? Que el plan de Dios se trata de Dios, no de mí. Amén. El plan de Dios se trata de Él, no de ti. Se trata de Él. Se trata de sus intenciones. Se trata de sus deseos. Se trata de lo que Él quiere hacer, no de lo que tú quieres hacer, no de lo que yo quiero hacer. Se trata de lo que Él quiere hacer. Y aquí Dios le está revelando a Moisés la primera cosa más importante para conocer la voluntad de Dios, que es conocer al Dios de la voluntad. Mucha gente quiere saber cuál es la voluntad de Dios, pero no quiere conocer a Dios. Muchas personas, a veces cuando yo hablo acerca del tema, pareciera que la voluntad de Dios fuera casi como un horóscopo. Oh, pastor, ¿cuál será la voluntad de Dios para mí? ¿Con quién me casaré? ¿Qué carrera estudiaré? ¿Dónde trabajaré? ¿A dónde me mudaré? Oye, hermano, eso suena más al horóscopo. No se trata de ti. No se trata de lo que tú quieres. Se trata de lo que Dios quiere. Solamente una persona habla español, el resto deben ser alemanes. Porque nadie dijo amén. Lo voy a repetir, le voy a dar la oportunidad, hermano. Es una oferta por Navidad. No la desperdicie. No se trata de lo que usted quiere. No se trata de lo que usted sueña. No se trata de lo que usted anhela. Se trata de lo que Dios quiere. Amén. Yo sé que esto suena difícil, porque el mundo nos bombardea con un discurso de
busca tus sueños, sigue tus sueños, escucha tu corazón, sigue la voz de tu corazón. Eso es el mundo, hermano. La Biblia dice que el corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas. ¿Cómo vas a seguir tú la voz de tu corazón si es engañoso y perverso? No, hermano. Dios le está diciendo a Moisés: yo tengo un plan, Moisés, y yo soy el que soy. Soy eterno, soy desde siempre. Yo, Moisés, le está diciendo a Jehová: soy lo que tú fuiste, lo que eres y lo que serás. Soy el Dios de lo que fuiste, soy el Dios de lo que eres y soy el Dios de lo que serás. Eso es: yo soy el que soy. Y eso Dios te dice a ti esta mañana, querido hermano, hermana. Yo soy el Dios de lo que fuiste, soy el Dios de lo que eres y soy el Dios de lo que serás. Yo soy el que soy. Pero no solamente soy poderoso, le está diciendo Dios a Moisés. Ante todo soy un Padre compasivo. Ante todo soy un Padre amoroso. Ante todo soy un Padre que sueña y anhela y desea cosas buenas para sus hijos. Muchas veces los creyentes tenemos una visión de Dios como un capataz, como un esclavista, alguien que nos tiene sometidos a hacer muchas cosas que no queremos hacer. Los que estamos involucrados en el ministerio caemos muchas veces en la trampa del activismo, pensando que haciendo más hacemos mejor, pensando que Dios siempre exige más y más y más de nosotros, cuando no entendemos que Dios es solamente un Padre compasivo que anhela tenernos cerca de su corazón. El Señor tiene compasión de nosotros, tiene compasión de nuestras luchas, tiene compasión de nuestras peleas, de nuestros pecados, tiene compasión de nuestro sufrimiento a causa de nuestras codicias, de nuestras adicciones, de nuestros pensamientos secretos, de nuestras inseguridades. Extraordinariamente se preocupa aun cuando nos desviamos del camino. ¿Cuántas veces, hermanos, nos metemos en problemas por nuestras malas decisiones? Pero aún así todo, Dios no se olvida de nosotros. ¿Quién dice amén? Cuando estamos perdidos por nuestros errores, Dios no dice, como decimos en el Perú: no, anda mula, piérdete con carga y todo. No, hermano. Dios sigue siendo el pastor que deja las 99 y va por nosotros cuando estamos perdidos. Amén. Aun cuando nos equivocamos, Dios sigue siendo ese buen pastor que deja las 99 y va por nosotros. Porque ese es el corazón compasivo de Dios. Dios le había hecho una promesa a Abraham 400 años antes. Mira, hermano, tú le prometes algo a tu hijo ayer y hoy día no te acuerdas. Dios tenía presente su promesa 400 años después. Y Él, recordando esa promesa, vio la aflicción de su pueblo. Pero el Señor no solamente se emociona: ay, qué penita, pobre pueblo, cómo sufre, cómo los explotan, cómo los esclavizan. No, Dios se conmueve y hace algo. Dios ve tu situación, se conmueve y hace algo. Dios ve la situación de los que sufren, se conmueve y hace algo. Interviene. ¿Cuántos dicen amén? Mire, yo vengo de una gira por las regiones del sur del Perú. He estado esta semana, salí el lunes muy temprano de mi casa, a las 3:30 de la mañana, rumbo al aeropuerto. Volé a Cusco, estuve en Cusco un par de días, luego viajé a Curahuasi, a Bancay. Y en Curahuasi pude conocer el famoso hospital Dios Pisuyana. Yo conocí al doctor Klaus desde el año 2012. Sabía la historia, le había escuchado hablar muchas veces a él, leí los 2 libros que él ha escrito, Dios es visible y Esperanza en los Andes. Los que han asistido a mis entrenamientos para liderazgo saben que yo utilizo la historia de Dios Pisuyana, pero nunca había asistido. Y llegué al lugar. Hermano, qué maravilla, ¿verdad? Qué maravilloso todo lo que ellos han hecho ahí. Pero lo más maravilloso que ellos han hecho, hermano, es mostrar el amor de Dios de una manera tangible, de una manera real, atendiendo necesidades de cerca de 400,000 consultas que han hecho en los 12 años que tiene el hospital. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Pero en la historia de Dios Pisuyana, nosotros vemos que era el deseo de Dios. No era un proyecto del doctor Klaus y su esposa Martina. Era el deseo de Dios bendecir a ese lugar del Perú. Van desde Puno, Madre de Dios, de Arequipa, de muchos lugares van a atenderse al hospital, ¿no? Pero eso no deja
de tener oposición. Hay gente que se opone al hospital. El doctor me contaba, ¿verdad?, que algunos malos profesionales de la salud que han visto perder dinero porque la gente ya no va a sus clínicas ni consultorios, sino que van directamente al hospital, han levantado calumnias contra el hospital, ¿no? Y uno dice, ¿cómo es posible? Han movilizado a la población para que protesten contra el hospital. Y uno dice, ¿cómo es posible? Y es porque, hermano, lo contrario al amor es el egoísmo. Y mucha gente reacciona ante el amor de Dios con pecado, con el egoísmo, ¿verdad? Dios tiene un plan, pero este plan no va a estar libre de dificultades. El plan de Dios siempre va a tener oposición. Va a haber, por ejemplo, problemas para conseguir los recursos para llevar adelante el plan de Dios. De pronto Dios tiene el plan de que tus hijos sean profesionales, de que tus hijos crezcan como creyentes profesionales y sirvan al país con esa educación. Pero te toparás de repente con limitaciones económicas para educar a tus hijos. De pronto verás que no tienes los fondos y los recursos. Pero miren, Dios, ¿verdad? Es este Dios que se asegura que nunca carezcamos de la provisión de Él. Amén. Él tiene una provisión. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice la Biblia en Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, versículo 35. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y le dieron cuanto pedían, y así despojaron a los egipcios. Esa palabra despojar se usa en la Biblia para describir cuando un pueblo conquistaba a otro pueblo, cuando un ejército conquistaba a una nación y le quitaba todos sus tesoros, los despojaba. Pregunta, ¿qué ejército de Israel conquistó Egipto aquí? Ninguno. Dios fue el que le dio la victoria a Israel al punto de darle los tesoros de Egipto. Hermano, Dios va a proveer para sus planes. Dios va a proveer, hermano querido, para los planes de Él. No para tus planes, no para mis planes, para los planes de Él. Hace 3 años yo me encontraba muy feliz y contento trabajando en un lindo ministerio en Lima que se llama Desarrollo Cristiano. Este ministerio fue a través del cual yo conocí al pastor Mansueto, conocí la iglesia y empecé a venir. Yo era feliz, hermano. Tenía y tengo todavía, gracias a Dios, la amistad de los hermanos Solés y Jorge y Nelsa, una pareja de Dios, un ministerio con buen nombre. Me dieron un lugar, me dieron apoyo, me dieron un trabajo con todos los beneficios. Yo estaba feliz. Pero poco a poco Dios empezó a hacer nacer en mí una inquietud diferente, al punto que me llevó a renunciar a mi trabajo y me planteó este desafío de servir a los colegios cristianos. Yo no sabía cómo, no tenía capital, no tenía recursos. Todo lo que tenía era la convicción que Dios quería que los colegios cristianos del Perú fueran atendidos y servidos. Eso fue todo lo que yo tenía. Y mire, hermano, en 3 años casi de trabajo, hemos entrenado a más de 2.500 maestros. Hemos visitado cerca de casi 200 colegios. La tercera parte de ellos ya pertenece a la asociación. Hemos llegado a miles de estudiantes con libros de formación cristiana, de valores, y seguimos avanzando. Y usted me dirá, pastor, ¿y de dónde sacó el capital? Y yo te diré, no sé, hermano, no podría decirte cómo. Ahorita mismo estoy gastando como $300 en esta gira y Dios los ha provisto. Porque cuando Dios te envía, Dios provee. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios te envía, Dios provee. Pero tenemos que estar seguros que es Dios el que nos envía y no nuestro propio corazón. Mire, hermano, les soy sincero, yo les amo mucho a ustedes, me encanta Arequipa, me gusta la ciudad, pero yo en este momento preferiría estar con mi esposa y mis hijos. Preferiría estar de repente sirviendo a Dios en una iglesia local. Como pastor que soy, me encantaría tener una congregación a la cual servir. De repente me gustaría vivir más quietamente.
pero Dios tiene otro plan. Yo, hermano, no le voy a imponer a Dios mis planes. Amén. Cuidado. Moisés no le impuso a Dios sus planes. La única vez que lo quiso hacer, Dios lo sacó. Aquella vez que Moisés rompió o golpeó la roca, iracundo, enojado, ¿verdad? Él quiso de pronto ser el tirano de Israel. Le salió eso que había en su corazón, que había sido parte de su formación, y Dios tuvo que detener a Moisés para que su pueblo no fuera dañado, hermano. Mucha gente dice, qué injusto Dios. ¿Cómo porque una vecesita nomás Moisés se molestó, Dios le dijo que no podía entrar a Israel? No, Dios tuvo que detener a Moisés, porque si no Moisés iba a terminar dañando al pueblo. Amén. Amén, hermano. Moisés no estaba bajo la gracia, no te olvides. Moisés tenía otro pacto con Dios. Entonces, hermano, no se trata de lo que tú quieres, se trata de lo que Dios. Pero tú me dirás, pastor, ¿cómo sé yo que Dios tiene un plan para mí? Mira, cuando Dios le anuncia a Moisés lo que quería hacer con Israel, le dice Éxodo 3:8, he descendido para librar a Israel de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Mira, hermano, cuando hablamos de los recursos naturales de un país, hablamos de que un país es rico cuando tiene oro, petróleo, gas, ¿no? Recursos minerales. Pero tú pensarías que un país es rico si tiene leche y miel. O sea, ¿qué puedes hacer con la leche y con la miel? Desayuno, nada más, ¿verdad? Pero para los israelitas, leche y miel significaba alimento, provisión. Significaba para un pueblo que era ganadero y agricultor abundancia de cosecha. Dios llevaba a Israel a un destino 5 estrellas. Dios nos está llevando a nosotros a un lugar especial, su voluntad. ¿Cuántos quisieran estar en la voluntad de Dios? Amén. La voluntad de Dios, hermano querido, dice en Romanos capítulo 12, es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Lo cual no significa que siempre sea fácil. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 5, versículos 22 y 23. Ay, Señor, ¿por qué tratas tan mal a este pueblo?, le dice Moisés. ¿Para esto me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón y le hablé en tu nombre, no ha hecho más que maltratar a este pueblo que es tu pueblo. Y tú no has hecho nada para librarlo, Señor, le dice Moisés a Jehová. Hermano, la voluntad de Dios siempre va a tener oposición. La voluntad de Dios va a significar un enfrentamiento entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Hermano, usted está aquí por obra de Dios, para que usted venga aquí. Ha habido una gran batalla en los cielos por su vida y sigue habiendo una batalla. Servidores de Dios, sus ángeles, sus ministros, están trabajando intensamente, orando, visitándole, interesándose por usted, preparándose para edificar su vida, para enseñarle, para animarle, para confortarle. Pero por otro lado hay un reino de las tinieblas, tentándole constantemente, desanimándole, poniendo en su corazón incredulidad, queriendo sembrar división, queriendo sembrar incredulidad, falta de fe, falta de amor, falta de compañerismo, distancia entre nosotros, poniendo alrededor nuestro doctrinas nuevas, llamativas, que uno dice, ay, pero ¿por qué mejor allá? Mejor ese pastor, mejor ese enseña más bonito, mejor me quedo en mi casa y veo YouTube, mejor prendo la radio. Mil de cosas, hermano, el reino de las tinieblas. Pero Dios está empeñado en cumplir su voluntad, y dentro de esa voluntad usted y yo tenemos un papel. Amén. Pero esto no es fácil, hay oposición. Mira, hermano, cuando mi esposa y yo y mi familia empezamos el ministerio ya en el 2003, hubo mucha oposición. Primero, nuestros padres, nuestros hermanos, no vieron con buenos ojos que nosotros dejáramos nuestra vida de ciudad, nuestra vida de profesionales, para irnos a un pueblo chiquito a servir a Dios, en un pueblo joven.
vivir en una casita con techo de estera, con techo de torta, en una calle sin asfaltado, ¿verdad? No vieron bien y fue la primera oposición. Muchas veces los que más te aman son los que más se oponen porque no entienden. Luego vinieron los problemas económicos. La provisión era muy escasa. ¿Cómo podíamos sacar adelante una familia y hacer la obra de Dios con tanta escasez? Luego, cuando pasó el tiempo, ¿verdad?, vinieron problemas porque la gente a la cual le predicábamos, muchas personas se oponían, levantaron calumnia contra nosotros. Nos acusaron porque ayudamos a un muchacho que vivía con una madre que tenía enfermedades mentales, un muchacho ya mayor de edad, lo ayudamos a salir de la ciudad. Nos acusaron de traficar con niños. Imagínense usted. Tuvimos que poner una denuncia en la prefectura solicitando garantías porque estaban organizando a parte del barrio para atacarnos, diciendo que nosotros traficábamos con niños. Y así ha habido oposición tras oposición. No es fácil. No es fácil porque, como decía el apóstol Pablo, ¿no?, tenemos esta lucha dentro de nosotros. El mal que quiero hacer, que no quiero hacer, eso hago. Y el bien que quiero hacer, eso no hago. Hay una lucha permanente dentro nuestro. Pero Dios, hermano querido, está de parte de nosotros. Dios está proveyendo todo lo que necesitamos para cumplir su voluntad. Ay, pastor, pero se demora Dios para proveer. Yo estoy orando por una provisión y no llega. ¿Cuándo va a llegar? Yo no necesito leche y miel, pastor. Yo necesito un trabajo, necesito un mejor sueldo, necesito un esposo, una esposa, necesito educación para mis hijos, necesito una sanidad. ¿Cuándo va a llegar? La provisión de Dios llega, hermano, en primer lugar, cuando su nombre y su gloria van de por medio. Cuando el asunto se trata claramente acerca de Dios, no acerca de nosotros. El salmista dijo: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Amén. Cuando el asunto se trata de glorificar a Dios, allí Dios provee. Este año mis dos hijos se han graduado de la universidad. Mi hijo mayor estudió psicología organizacional, algunos de ustedes todavía lo recuerdan. Vino conmigo las primeras veces que yo visitaba Arequipa. Este año se ha graduado. Mi hija también se acaba de graduar de lingüística. Algunos de ustedes también la conocieron en un retiro que tuvimos en Vítor, que vino mi hija, mi esposa, ¿verdad? Y cuando estábamos con la familia en una cena celebrando, algún familiar muy bien intencionado, con mucho cariño, me dijo: ay, Osquitar, tus hijos han logrado todo esto porque tú eres un padre bueno. Yo le dije: no, hermanita, le digo, bueno solamente es Dios. Yo soy un siervo inútil, un padre que hace su mejor esfuerzo, lleno de errores. Bueno solamente es Dios. Amén. Dios le ha dado carrera a mis hijos, no para que Oscar sea admirado, no para que mis hijos sean admirados, es para que Dios se glorifique. Amén. Para que Dios se glorifique en la vida de esos muchachos. Segundo lugar, Dios provee entonces para sus planes cuando caminamos en humildad delante de Él. Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la superficie de la tierra. Números 12:3. Humildad significa reconocer cuánto necesitamos a Dios. Moisés era un hombre que desde el primer momento que fue llamado reconoció sus limitaciones. Moisés le dijo a Dios algo así: Señor, ¿cómo me vas a mandar a darle un discurso a Faraón si yo soy tartamudo? ¿Cómo vas a querer que yo reprenda a Faraón si ni a mi mujer la puedo reprender? Yo le hablo mal a mi mujer y mi mujer me grita y me calla. ¿Qué le voy a hablar a Faraón? No puedo, Señor. ¿Cómo vas a querer tú que yo libere a Israel? Tengo 80 años. Él era un hombre consciente de sus limitaciones. No fue el hombre que dijo: sí, Señor, yo lo haré. Yo tengo bisañas, pero soy fuerte. Soy tartamudo, pero no importa, yo me hago entender. No. Él fue consciente de su limitación. Amén. Era un hombre humilde. Y en tercer lugar, Dios provee cuando enfrentamos justamente nuestras deficiencias, cuando nos enfrentamos a nuestras inseguridades, cuando reconocemos delante de Dios que no tenemos lo necesario para avanzar. Este año, hermano, un ministerio con el cual trabajo enseñando la palabra en Lima, viene y me dice: pastor,
queremos que usted comparta su experiencia trabajando con colegios en una conferencia en México. Vamos a llevarle a usted todo pagado, sus pasajes, su hotel. Y quisiéramos también que su esposa vaya porque ella trabaja muy bien con los niños, pero no tenemos para los pasajes de ella, solamente tenemos para su hotel. Y yo, hermano, viendo mi economía, yo le quiero confesar algo, yo soy misionero. La palabra misionero viene de dos palabras griegas, ya le expliqué, ¿no? Las palabras griegas de donde viene la palabra misionero son dos, misio y nero. ¿Me entendió? ¿No es cierto? Yo soy misionero. No tenía dinero para comprar los pasajes a México, que costaban alrededor de $500. Yo sé que usted tiene $500 en su bolsillo ahorita, yo no los tengo. Entonces empecé a orar, dije, Señor, ¿qué hago? Y Dios me dijo, sé humilde, pide ayuda. ¿Cómo? Escribe a las iglesias que tú visitas, cuéntales. No, Señor, yo no voy a hacer eso. Qué vergüenza, ¿estirar la mano? ¿Estirar la mano? No va mi esposa. Y Dios insistió que mi esposa tenía que ir porque ella trabaja con niños y aquí iba a haber toda una conferencia para capacitarle a ella y pueda enseñar esta dinámica de enseñanza bíblica a los niños. Hermano, para mí fue una lucha. Aquí está el pastor Mansueto, él me conoce hace 7 años y yo jamás, hermano, nunca he llamado a la iglesia para pedir un sol. Cuando he tenido problemas económicos, como sea, hermano, los he tratado de resolver en el Señor. Pero esta vez Dios me dijo, pide ayuda. Hermano, haciendo de tripas corazón, empecé a escribir, empecé a llamar. La iglesia IEP de Arequipa me envió una ofrenda con mucho amor. Y así otros hermanos, otras iglesias, y se llegó a juntar los $500 para el pasaje de mi esposa. Nos fuimos a un lugar muy humilde de México, un lugar que ninguno de ustedes quiere ir, Cancún. A un hotel 5 estrellas, humildemente, hermano, con vista al mar turquesa, arena blanca, comida ilimitada, puedes comer todo el día si quieres, si tu estómago te aguanta. Nos tuvieron desde las 6:30 de la mañana hasta las 7 de la noche trabajando. Tengo una fotito en la playa porque fue el último minuto que me pude escapar para decir que fui a Cancún. Pero es que yo no fui a hacer turismo, yo fui a prepararme. ¿Amén? ¿Amén, hermano? Entonces, si yo quiero hacer turismo, Dios, si Él quiere que yo haga turismo, proveerá. Pero de ninguna manera voy a llamar a las iglesias a decirle, pastor, me quiero ir a hacer turismo a Cancún, envíame una ofrenda. Porque eso no es el plan de Dios. Amén. Humildad, reconocer tu inseguridad, reconocer tus limitaciones. Vamos terminando. ¿Cuál es la esencia de la voluntad de Dios? Mira conmigo Éxodo capítulo 3, versículo 12. Desde el 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ahí está Moisés, humildemente. Él era un príncipe de Egipto 40 años antes, ¿no? Él se creía con toda la habilidad, la autoridad, el poder, los contactos, la vara para sacar a Israel de Egipto. Pero ahora Moisés, después de 40 años en el desierto, se sabe insignificante. Sabe que solamente es un hombre lleno de limitaciones, lleno de inseguridades. Y Dios le responde, ve Moisés, porque yo estaré contigo. Amén. Yo estaré contigo. Esta es parte de la esencia de la voluntad de Dios. ¿Saben qué es lo más importante de la voluntad de Dios? ¿Saben qué es lo más importante? La presencia de Dios. Amén. Es la presencia de Dios. Mira, hermano, yo pensaba, ¿no? En octubre estuve en un hotel 5 estrellas, lindo, ¿no? Donde tú marcabas un anexo y te traían la comida a tu cuarto. Un cuarto con aire acondicionado, bello, ¿no? Anteayer estuve en Juliaca, en un hotel de 30 soles. ¿Qué es mejor? ¿El Cancún 5 estrellas o el hotel de Juliaca de 30 soles? Una franqueza, pues, hermano, sé franco también, sé sincero, pe varón, ya, dime ya. ¿Qué es mejor? ¿El hotel Cancún 5 estrellas o el hotelito de Juliaca que se llamaba Shalom para ti, 30 soles?
¿Qué es mejor? ¿El de Cancún? El mejor hotel es donde está la presencia de Dios. Amén. El mejor lugar es donde está la compañía de Dios. Amén. No importa si es 5 estrellas o si es todas las estrellas porque no tiene techo y tienes que dormir mirando las estrellas. No interesa. Lo que interesa es que la presencia de Dios esté ahí. Por eso, tiempo después, cuando la ira de Dios se encendió contra el pueblo a causa de su pecado, y Dios le habla a Moisés y le ofrece darle otro pueblo, Moisés le dice: no, Señor, si tu presencia no va con nosotros, no queremos ir. Amén. Esa es la primera parte de la esencia de la voluntad de Dios. Pero la segunda parte dice: esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. La esencia de la voluntad de Dios es adorarle y servirle. Dios estaba sacando a Israel para que no sirva a Egipto, no para que no trabaje, sino para que no sirva a Egipto y a sus dioses, a sus creencias, a su cultura, a su forma de ver el mundo, como había pasado con Moisés. Quería Dios que Israel le sirviera a Él. ¿Qué significa adorar a Dios? ¿Qué significa la adoración? La adoración es la sumisión de todo nuestro ser a Dios. Es el despertar de nuestra conciencia por su santidad. Es alimentar nuestra mente con la verdad de Dios. Es la purificación de nuestra imaginación con la belleza de Dios. Es la apertura de nuestro corazón al amor de Dios. Es la rendición de nuestra voluntad al propósito de Dios. Esto es adoración. Es un rendimiento total a Él. Por eso Jesús dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios. Busca primeramente la voluntad de Dios. Busca primeramente el deseo de Dios, el plan de Dios. No busques tu plan. No hagas planes. Busca a Dios. Dice: Señor, ¿qué plan tienes? ¿Y qué papel tengo yo en ese plan? Termino con esto. Hace unas semanas un médico peruano fue premiado por la cadena internacional CNN. Se le premió con el galardón Héroe CNN. Este hombre había abierto su casa en Santiago de Surco para hospedar a los niños que venían a neoplásicas de provincias. Les dio albergue, casa, comida, un lugar donde estar, cierta atención médica. Un médico, un doctor particular, un profesional. Con el tiempo consiguió un poco más de apoyo de la municipalidad, algunas almas caritativas, y fue reconocido. Me alegro, hermano. Me alegro que un médico tenga ese sentir. Pero yo me pregunté: ¿cuántas iglesias tienen local en Lima? Cerrada todo el día. Solamente para el culto del domingo, algunas reuniones en la noche y el resto de día cerrado. Edificios, 2, 3, 4 pisos. Cerrado. Nadie vive ahí. Es más, a veces hasta paga un guardián para cuidar. Dije: Señor, ¿por qué no se nos ocurre a los cristianos hacer cosas así? ¿Saben por qué, hermanos? Porque muchos de nosotros estamos enfocados en nuestros planes. No estamos buscando el plan de Dios. No estamos buscando el orden de Dios. Amén. En vez de actuar con amor, que es la esencia de Dios, la naturaleza de Dios, actuamos con egoísmo. Hablando con el doctor Klaus allá en Curahuasi, me decía que de muchas iglesias que él ha visitado, solamente una iglesia en el Perú ha enviado a un hermano de su iglesia, una hermana, como doctora, y la iglesia le paga una ofrenda a esta hermana médico para que se sostenga en Curahuasi. Una iglesia. Una iglesia. Hermano, la voluntad de Dios es que todos se salven y que ninguno se pierda. Amén. La voluntad de Dios es que las personas puedan conocer su amor, probar, ver y gustar que Dios es bueno. Pero para que ese plan se cumpla, necesita que cada uno de nosotros tome su papel. Deje de buscar la voluntad de Dios para usted. Busque la voluntad de Dios. Y que Dios nos revele qué papel jugaremos nosotros en su voluntad. ¿Oramos? Señor, gracias por este tiempo.
Gracias que podemos venir a tu presencia, hallar esa gracia, esa misericordia para el oportuno socorro. Gracias que tú te compadeces de nosotros. Y aun si nos perdiéramos, si nos desviáramos del camino, tú dejas a las 99 para venir en pos de tus ovejas perdidas de nosotros cuando nos desviamos. Esta mañana, Señor, hemos visto en tu palabra la importancia de buscar tu voluntad, la importancia de conocer al Dios que se revela, que nos revela su voluntad. Tú eres tan bueno, Señor. Nosotros necesitamos ser cambiados, transformados, liberados del egoísmo, liberados, Señor, de ese deseo de protagonizar, de ese deseo de figurar, de ese deseo de poner todo el universo en función de uno. Señor, queremos tener el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual se despojó. Queremos despojarnos. El cual tomó forma de siervo. Queremos tomar forma de siervo. El cual se hizo obediente. Queremos ser obediente hasta la muerte, Señor. Padre, te ruego por esta amada iglesia IEP de la Merced. Te ruego, Señor, que este pueblo precioso, tus hijos, tus hijas, tus hijitos, puedan enfocarse en buscar tu voluntad y entender el papel, el rol que ellos tienen en tus planes. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias por recibirme. Espero verles pronto otra vez, que tengan unas lindas fiestas recordando el nacimiento del Señor. Piensen que allí en ese pesebre ya estaba en la corona de las espinas recibiendo a Jesús, que Él vino a dar su vida por nosotros, y que tengan un lindo 2019 buscando la voluntad de Dios. Señor les bendiga. Gracias.